Buenos días, estamos nuevamente en contacto a través de este medio. En esta oportunidad vamos a desarrollar brevemente las enfermedades infectocontagiosas, duración de las restricciones y aislamiento. El tiempo durante el cual las medidas de aislamiento se debe implementar. El tiempo durante el cual las medidas de aislamiento o precauciones van a continuar aplicándose se ha determinado para la mayoría de las enfermedades que lo requieren, teniendo en cuenta el periodo de incubación o transmisibilidad, o también conocido como tiempo de contagio, o sea, periodo de incubación y de contagio. Existen ciertas salvedades que tenemos que tener bien en claro, como ser que en los pacientes inmunocomprometidos, algunas infecciones virales pueden permanecer contagiantes y ser transmitidas durante periodos de tiempo prolongado, semanas o meses. Esto puede significar que en estos tipos de pacientes, los tiempos de duración del aislamiento de contacto o aislamiento por gotitas pueden ser más prolongados que en otros pacientes. En cuanto a los microorganismos multiresistentes, la duración del aislamiento de contacto para pacientes infectados o colonizados con microorganismos multiresistentes no ha sido adecuadamente definido, ya que el Staphylococcus aureus meticilino resistente es el único microorganismo multiresistente para el cual existen regímenes realmente efectivos de descolonización. Algunos estudios han sugerido que el aislamiento de contacto modificado o especial que se aplica a pacientes colonizados o infectados con enterococo resistente a la vancomicina puede levantarse cuando se dispone de 3 cultivos de materia fecal negativos tomados con intervalo de una semana entre ellos. Algunos estudios también han demostrado que la colonización con enterococo resistente a la vancomicina y el Staphylococcus aureus meticilino resistente y microorganismos gram negativos multiresistentes como ser las enterobacterias productoras de carbapenemasa, la conocida KPC, que hoy por hoy son las únicas que se aíslan porque tanto el enterococo resistente a la vancomicina como el estáfilo pasó a formar parte de la comunidad. Entonces en los centros asistenciales lo que estamos aislando es los microorganismos multiresistentes, los gram negativos, como ser la Klebsiella pneumoniae o la Serratia marcescens, entre otros, que son productoras de carbapenemasa, o sea, son conocidas como la KPC. Esas son las que hoy por hoy en las instituciones de salud estamos aislando. Esta enterobacterias productoras de carbapenemasa, estos microorganismos multiresistentes, pueden persistir por varios meses hasta un año, especialmente cuando existen en nuestros pacientes severas enfermedades de base, cuando utilizamos en ellos o realizamos en ellos procedimientos invasivos y cuando son sometidos a administración de múltiples esquemas de antibióticos o de tratamientos con antibióticos prolongados. Por ello, se aconseja asumir que los pacientes con microorganismos multiresistentes pueden permanecer permanentemente colonizados y deben ser manejados de acuerdo con ese riesgo. Recomiendan realizar los correspondientes cultivos para documentar fehacientemente su descolonización. Lo vuelvo a reiterar, un punto muy importante, hoy por hoy en las instituciones de salud pública y privada, desde el punto de vista de infectología, estamos aislando los pacientes que tienen diagnóstico de un microorganismo multiresistente, como ser la KPC, las enterobacterias productoras de carbapenemasa. Ya no aplicamos aislamiento en el enterococo resistente a la vancomicina ni el Staphylococcus aureus meticilino resistente, porque ya pasaron a formar parte de
la comunidad. En cuanto a cuánto dura el aislamiento, tenemos un ejemplo acá que vamos a hablar de la varicela. La varicela, ustedes saben, es causado por el virus Zoster, un virus del grupo herpes. Este virus se replica en las vías aéreas superiores y se disemina a través de esa vía. Se da una primoinfección. Esta primoinfección se caracteriza por la presencia de un exantema maculopapular generalizado. Después de la infección primaria, los virus quedan latentes y su reactivación pueden dar lugar a infecciones recurrentes, especialmente en los inmunocomprometidos. Lo que debemos tener en cuenta es que los pacientes contagian desde aproximadamente 48 horas antes de la aparición de las vesículas y hasta 4 a 5 días después, generalmente hasta que todas las vesículas han formado costras, o sea, hasta que se presente la forma de costra. El periodo de incubación mínimo se ubica alrededor del 13º día del primer contacto con una persona infectada y se extiende aproximadamente hasta el día 21 como máximo del último contacto. También es importante tener en cuenta que se denomina primer contacto contagiante al primer día en el cual el paciente susceptible estuvo en contacto con el caso índice y último contacto contagiante al día, el último, en el cual el paciente susceptible dejó de estar en contacto con el caso índice. Existe un periodo denominado libre, es el tiempo durante el cual el contacto susceptible no necesita ser aislado y el mismo se extiende entre el primer contacto contagiante y el primer día del aislamiento. Entonces, tenemos en cuenta, como dijimos, para decidir cuál es el tiempo de la duración de la implementación del aislamiento, el periodo de incubación y de contagio. En este gráfico podemos ver, en el caso que estuvimos analizando de varicela, el aislamiento de los contactos susceptibles del caso índice. El caso índice tuvo el día de brote el 5 de enero, entonces el día del brote del caso índice el 5 de enero, de 2 días antes se caracterizó por ser el periodo prodrómico. Se inicia el aislamiento del contacto susceptible el día 14 y este aislamiento, el que aplicamos es respiratoria, aéreo, porque esa es la forma de transmisión, y también de contacto, porque estamos hablando de varicela. El contacto que aplicamos es respiratorio, aéreo y de contacto. Y el fin del aislamiento se da del contacto susceptible es el día 26. ¿Qué otra cosa? Hay un periodo libre. Los contactos susceptibles se estuvieron internados junto al caso índice a partir del 1 de enero. El primer contacto contagiante se produce el día 3. A partir del día 3 de enero se cuentan 11 días. A los 13 días del periodo mínimo de incubación se le restan 2 días del periodo prodrómico y se inicia el aislamiento de los contactos susceptibles. El día 14 el caso índice es separado y el aislado el día 5 en el que es el último contacto contagiante de los pacientes susceptibles. A partir del 5 de enero se cuentan 21 días, que es el periodo máximo de incubación, para considerar la finalización del aislamiento. Si en ese periodo 21 días, a partir del primer contacto, nuestro paciente susceptible no manifestó, no tuvo sintomatología clínica, ahí se corta con la cadena de transmisión, se levanta el aislamiento. ¿Qué medidas, qué conducta vamos a aplicar en este caso, en este ejemplo? Tenemos que ubicar al aislamiento el caso índice en una habitación individual, bajo condiciones de aislamiento respiratorio aéreo y de contacto. Debemos identificar a pacientes y miembros del personal que haya estado expuesto en la atención
de este paciente y sean susceptibles a varicela, investigar los contactos del caso índice de las 48 horas previa al brote y hasta el día que comenzó el aislamiento respiratorio aéreo del mismo. También tenemos que indagar la posibilidad de brote de los contactos susceptibles, que comienza el día 13 después del primer contacto contagiante y se extiende hasta el día 21. El día 11 va a comenzar el inicio del aislamiento y también recabar información con respecto a nuestro personal, si alguno padeció la enfermedad, en ese caso sería inmune para este proceso infeccioso y a ese personal lo afectaríamos a la atención de este paciente. Y también otro factor importante a tener es saber si dentro de nuestro equipo de salud hay mujeres en edad fértil, sacarlo de la atención directa del paciente por el riesgo de que pueda tener complicaciones, pueda estar embarazada. Entonces, esos son aspectos que tenemos que analizar y hacer cohorte de nuestro personal. De nuestro personal es lo que tenemos que indagar su estado inmunológico y saber si tenemos personal en edad fértil, retirarlo de la atención directa de estos pacientes y abocar a la atención de estos pacientes aquellos que sabemos, si tenemos personal que saben que tienen su sistema tan inmune por haber padecido la enfermedad. Eso entre otras intervenciones. En cuanto al sarampión, esta infección es producida por el virus del sarampión, pertenece a la familia Paramyxovirus, género Morbillivirus, y se transmite por contacto directo con secreciones respiratorias de pacientes infectados. El periodo de incubación es generalmente de 8 como mínimo y como máximo 12 días. Luego del mismo se inicia la fase prodrómica, en el que el paciente presenta malestar general, fiebre, anorexia, decaimiento y triple catarro, bronquial, conjuntival y nasal. Posteriormente aparece el RAS, que dura aproximadamente 5 días y termina en una leve descamación. El RAS se inicia usualmente en la cara y se disemina por el cuerpo, afectando las extremidades, incluidas palma y plantas de mano y pie respectivamente. 2 días previo a la aparición del RAS es posible observar la mancha de Koplik, que son manchas blancuzcas en la cara interna de la mejilla sobre la mucosa oral, que son consideradas patognomónicas de la enfermedad. Los pacientes son contagiosos desde el inicio de los síntomas, 3 a 5 días antes de la erupción cutánea y hasta 4 días después de la aparición del RAS. La inmunidad en quienes han padecido de la enfermedad dura toda la vida. Entonces, a estos pacientes tenemos que colocarlos en aislamiento respiratorio aéreo hasta los 4 días después del comienzo del rash. En caso de huésped inmunocomprometido, el aislamiento respiratorio aéreo se mantiene mientras dure la enfermedad. Debemos realizar la búsqueda de susceptibles, teniendo en cuenta los pacientes no vacunados, los que no tuvieron la enfermedad y los que recibieron una sola dosis de vacuna antes del año de edad. Los contactos susceptibles se atienden con aislamiento respiratorio por gotitas. Para definir el inicio de aislamiento de los contactos, contar 8 días del periodo de incubación mínimo a partir del primer contacto contagiante y extender hasta el día 12º del último contacto contagiante. Lo más antes posible debe ser de alta los contactos susceptibles en los que sea posible hacerlo y los niños con infección por HIV deben recibir profilaxis independientemente del estado de vacunación previo, excepto que hayan recibido inmunoglobulina en las 3 semanas anteriores a la exposición.
Los contactos susceptibles que recibieron una dosis de gamma globulina de 0,25 mililitros por kilogramo deben esperar 5 meses para aplicar las vacunas antisarampionosas y 6 meses si la dosis fue de 0,5 mililitros por kilogramo. El personal de salud que atiende a niños deben estar inmunizados contra la enfermedad. Y quiero hacer una salvedad. Los contactos susceptibles se le, de tanto de varicela como sarampión, se lo aísla, pero se aplica el aislamiento por gotitas de flush. Ahora, al paciente, al contacto, el caso índice también se aplica el aislamiento, pero en ese caso aéreo, respiratorio aéreo, y en el caso de varicela, respiratorio aéreo, más el de contacto. Entonces, cuando hablamos de aislamiento de contacto susceptible, tanto en varicela como sarampión, lo aislamos y la medida que implementamos es aislamiento respiratorio por gotitas de flush. En este gráfico podemos ver cómo se procede en cuanto a la duración del aislamiento del contacto susceptible del caso índice. Dice, los contactos susceptibles estuvieron internados junto al caso índice a partir del 1 de enero. El primer contacto contagiante se produce ese mismo día. A partir del 1 de enero se cuentan 8 días, que es el periodo mínimo de incubación y contagio, y se inicia el aislamiento. De los contactos susceptibles, el día 9, el caso índice es separado y aislado el día 5, que es el último contacto contagiante, de los pacientes susceptibles. A partir del 5 de enero se cuentan 12 días, que es el periodo máximo de incubación, para considerar la finalización del aislamiento. El día 17, entre el día 5 y 9, ese sería el día 17, entre el día 5 y 9, los contactos susceptibles aún no tienen riesgo de contagiar, entonces se hallan en periodo libre y no requieren aislamiento. Pasado esos días de contagio, fin del aislamiento, que es el día 17, si no desarrolló síntomas, se levanta el aislamiento del contacto susceptible. Que los vuelvo a recordar, el contacto susceptible lo ponemos en aislamiento respiratorio por gotita de flush. No así al caso índice, que lo ponemos en aislamiento con aislamiento respiratorio aéreo. En el caso de varicela, al contacto susceptible le ponemos también en aislamiento respiratorio por gotitas de flush, y al caso índice o al paciente lo ponemos en aislamiento respiratorio aéreo y de contacto. En cuanto a la parotiditis, esta infección es producida por el virus de la parotiditis, pertenece a la familia Paramyxovirus, se transmite por contacto directo, por gotitas de flush o fomites, e ingresa a través de la vía aérea superiores. Ha sido aislado de saliva desde los 7 días previos a la tumefacción, parotidia, y hasta los 9 días posteriores a su aparición. Por eso hasta ahí el aislamiento. El periodo de incubación promedia entre los 16 y los 18 días, sin embargo los casos pueden producirse entre los 12 como mínimo y los 25 como máximo días posteriores a la exposición. El periodo de contagio inicia 1 a 2 días antes de la tumefacción parotidia y suele extenderse hasta 5 días después de su aparición. La enfermedad se caracteriza por la tumefacción de una o más glándulas salivales, habitualmente las parótidas, cursa con fiebre, cefalea, mal estado general y anorexia. Se puede desarrollar también en forma subclínica. En ocasiones suelen aparecer complicaciones que habitualmente se autolimitan, como encefalitis, orquitis, pancreatitis, nefritis, entre otros. No hay gamma globulina disponible para su prevención. ¿Qué conducta vamos a seguir con el caso índice y los contactos?
El caso índice se coloca en habitación individual y bajo precauciones de aislamiento respiratorio por gotita hasta 9 días después de la tumefacción o bien hasta que la misma desaparece. Los contactos susceptibles también se colocan en el aislamiento respiratorio por gotitas a partir del día 10, décimo del primer contacto contagiante y hasta el día 25 del último contacto contagiante. Si dentro de esos 25 días el contacto susceptible no presenta síntomas, se levanta el aislamiento del contacto susceptible y ahí se cortaría la cadena de transmisión. En el gráfico podemos ver, entonces dice los contactos susceptibles estuvieron internados junto al caso índice. A partir del 1 de enero, el primer contacto contagiante se produce el día 3. A partir del 3 de enero se cuentan 10 días, entonces a los 12 días del periodo mínimo de incubación se le restan 2 días de periodo prodrómico y se inicia el aislamiento de los contactos susceptibles. El día 13, el caso índice es separado y aislado el día 5, que es el último contacto contagiante de los pacientes susceptibles. A partir del 5 de enero se cuentan 25 días, que es el periodo máximo de incubación, para considerar la finalización del aislamiento si en ese lapso de días este paciente susceptible no manifiesta sintomatología. Día 30, entre el día 5 y 13, los contactos susceptibles aún no tienen riesgo de contagiar, se hallan en periodo libre y no requieren aislamiento. Entonces, volvemos a hacer hincapié en que el periodo de incubación y de contagio o de transmisibilidad del agente etiológico o causal es lo que se tiene en cuenta para decidir hasta dónde se implementa la medida de aislamiento. En cuanto a la rubeola, el agente causal es un virus de la familia Toboviridae, género Rubivirus. Las personas infectadas con rubeola eliminan por vía aérea superiores grandes cantidades de virus que quedan transitoriamente en el ambiente. El periodo de incubación de la rubeola varía entre 12 como mínimo y 23 como máximo, 23 días, con un promedio de 18 días. El virus puede ser eliminado desde el día 5 días previo a la aparición del RAS y hasta 5 o 7 días después de esto. El máximo contagio se produce durante la fase exantemática del proceso infeccioso. La enfermedad se caracteriza por presentar RAS maculopapular generalizado que comienza en la cara y se disemina por todo el cuerpo. La piel puede descamarse durante la convalescencia, cursa con adenopatías diseminadas, suboccipital, auricular, cervical, conjuntivitis, fotofobia, cefaleas e hipertermia. Muchas veces la infección también puede presentarse en forma subclínica. Después de un episodio de rubeola, la mayor parte de las personas quedan protegidas de por vida contra la enfermedad. El diagnóstico de certeza de rubeola se realiza por laboratorio y debe practicarse siempre y cuando los contactos de rubeola son persona en edad fértil embarazada. ¿Qué conducta seguimos ante esta situación? El caso índice se coloca en habitación individual bajo precauciones de aislamiento respiratorios por gotita. También los contactos susceptibles se atiende bajo precauciones de aislamiento respiratorio por gotita a partir del día 7 del primer contacto susceptible. Se atienden bajo precauciones de aislamiento respiratorios por gotita a partir del día 7 del primer contacto contagiante y hasta el día 23 del último contacto contagiante. Deben otorgarse la mayor cantidad de alta posible. La orina y las secreciones nasofaríngeas de los pacientes con rubeola congénita deben ser consideradas contagiosas hasta el año de edad del paciente, excepto que los cultivos nasofaríngeos y de orina después de los 3 meses de edad
sean repetidamente negativos para el virus de rubeola. El paciente con rubeola congénita se atiende con las precauciones de aislamiento de contacto hasta que cumpla 1 año de edad. No debe ser atendido por embarazadas susceptibles en los primeros 4 o 5 meses de embarazo. En la imagen podemos ver cómo implementamos, hasta cuándo se implementa el aislamiento en los contactos susceptibles del caso índice. Los contactos susceptibles estuvieron internados junto al caso índice a partir del 1 de enero. El primer contacto contagiante se produce ese mismo día. A partir del 1 de enero se cuentan 7 días. A los 12 días del periodo mínimo de incubación se le restan 5 días de periodo prodrómico y se inicia el aislamiento. Los contactos susceptibles, en el día 8, el caso índice es separado y aislado del día 6, que es el último contacto contagiante de los pacientes susceptibles. A partir del 6 de enero se cuentan 23 días, que son el periodo máximo de incubación, para considerar si dentro de esos 23 días los contactos susceptibles que están aislados no presentan sintomatología, es indicación de levantar el aislamiento. Se corta la cadena de transmisión. Los contactos, día 29, entre el día 6 y 8, los contactos susceptibles aún no tienen riesgo de contagiar, entonces se hallan en periodo libre y no requieren de aislamiento. Esto es para volver a repasar brevemente, ya les di en la parte de aislamiento la duración de algunas enfermedades, aparte de las que estuvimos viendo. Aislamiento de contacto se aplica en conjuntivitis gonocócica hasta 24 horas de iniciada la terapia antibiótica, en la rubeola durante el primer año de vida, como dijimos, en la meningitis viral 7 días, en la hepatitis A hasta 7 días post-ictericia, en enfermedades como impétigo, escabiosis, pediculosis, rabia, conjuntivitis viral hemorrágica durante microorganismos multiresistentes como ser la KPC, que les vuelvo a reiterar que son los únicos microorganismos multiresistentes que estamos aislando en la actualidad, la KPC, las enterobacterias productoras de carbapenemasa durante la enfermedad. Si el paciente es dado de alta, mientras que esté internado se implementa, y cuando es dado de alta se le indica los recaudos, los cuidados que debe implementar el familiar en su domicilio, y si por alguna razón el paciente vuelve a reingresar a la institución, se instala como el primer día, como si fuese el primer día, el aislamiento nuevamente. Respiratorios por gotita, en las difterias faringe hasta 3 cultivos negativos, escarlatina hasta 1 día después de iniciado el tratamiento antibiótico, en el herpes zóster localizado durante la enfermedad. Puede estar con paciente inmune aplicando, adhiriéndose firmemente a las precauciones estándar. En la parotiditis hasta 9 días después de la aparición de la tumefacción. En la rubeola hasta 7 días desde la aparición del rash. En la tos convulsa, coqueluche, hasta 7 días post de tratamiento con eritromicina. En la meningitis meningocócica hasta 1 día después de iniciado el tratamiento antibiótico. Y los contactos susceptibles por varicela desde 11 días después del primer contacto contagiante y hasta 21 días después del último contacto contagiante, que es lo que estuvimos analizando anteriormente. En caso de adenovirus, entre ellos la influenza, durante que dure la enfermedad, y el aislamiento respiratorio aéreo, sarampión, hasta 5 días después de la aparición de la erupción, varicela hasta la aparición de lesiones costrosas, en el herpes zóster localizado y diseminado en huésped inmunocomprometido durante la enfermedad, y en la tuberculosis bacilífera pulmonar y laringea hasta la negativización del paciente, y en caso de puntual de pediatría, considerar también al familiar acompañante si fuera positivo. Hasta aquí, muchas gracias por su atención.